que va en la línea de lo que el ministro de Defensa nos había adelantado. Es decir, primero saquen las zapatillas y usen las playas alrededor del tema de malecones, deportes, pero parece que la propuesta inicial, al menos a ver cómo va saliendo el tema, es que las playas van a estar restringidas para ir, como digo, ensayando, elaborando una estrategia de cara pues al verano. Vamos a comenzar con esa pregunta. El ministro del Interior que nos visita esta noche, César Gentile, ¿cómo está usted? Hola, Enrique. Ministro, gracias por estar con nosotros esta noche. Muy gentil haciendo referencia a su apellido. Y quería preguntarle primero, antes de los interesantes temas que tenemos que tratar, ¿cómo ha ido evolucionando este debate en torno a las playas? Porque yo sé que la discusión todavía se está desarrollando, ¿verdad? Entonces hemos tenido, como le explicaba al ministro de Defensa, contándonos un poco cuál es el punto de partida. Los alcaldes han declarado sobre el tema. Y bueno, me imagino que ya dentro de pocos días se emitirá pues este decreto supremo, ¿no? Para ir avanzando con el tema. Buenas noches. Bueno, sí, efectivamente. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación a este programa y encantado de seguir compartiendo algunas de las interrogantes que tú estás planteando. Respecto a este tema de las playas, como tú lo has dicho, se han venido sosteniendo diferentes reuniones entre miembros del gabinete, liderados por el presidente del Consejo de Ministros y los sectores que tenemos que ver un poco con la problemática que se va a derivar del acceso a las playas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el mismo Ministerio de Economía. Claro. Y nos hemos venido reuniendo también recogiendo alguna información de alcaldes que tienen presencia en el litoral costero y que se van a ver impactados también por la regulación que se efectúe sobre medidas sanitarias, claro, con relación al COVID, ya sea restringir el acceso o el aforo hacia las playas, ya sea determinar una prohibición algo mayor. Tú has venido dando en tu introducción algunas de las propuestas que se vienen barajando, que es utilizarlas como una zona de tránsito para hacer trotes, para manejar bicicletas, para hacer surf en el mar y otros deportes individuales que puedan realizarse. Todavía se están barajando y se están evaluando este tipo de medidas. No se podría decir que está cerrada la discusión, todo lo contrario. Esto va a depender también de la complementación que tengamos con el Ministerio de Salud y con los técnicos de este ministerio en virtud de cómo impactarán las medidas en las medidas de prevención sanitaria globales para evitar un mayor foco de contagio respecto al coronavirus. Ahora, se tendría tiempo de ir estableciendo, lo bueno, digo yo, una gradualidad, ¿no? Con miras hacia el verano, ¿no? Finalmente a ver qué cosa es lo que se decide, ¿no? Y de alguna manera ir trasladando a la población, digamos, las recomendaciones, ¿no?, del caso. Se vienen barajando, como digo, diferentes alternativas, ¿no? Podría ser una gradualidad, iniciando, reiterando, el tránsito nada más dentro de las playas, la misma congregación de personas en forma masiva en las playas implica un riesgo potencial que hay que evaluar. Y como digo, ya la ministra de Salud lo ha dicho en repetidas ocasiones, estamos cuidando de que la segunda ola potencial no se presente y tomando todas las medidas para ello. Y en todo caso, tratar de minimizar los efectos de ella, ¿no? A ver, otro tema importante ha sido, claro, números que se han revelado en los últimos días, ¿no? Más de 10.000 personas desaparecidas desde principios de año. Y su sector ha implementado un sistema de búsqueda de desaparecidos que suena bastante ambicioso. Cuéntenos, por favor. A ver. Bueno, en relación a ello, creo que con el lanzamiento que hemos efectuado el día de ayer, conforme se dijo también en el discurso, hemos saldado una deuda histórica y hemos plasmado una medida concreta para dar un mejor servicio a la sociedad respecto a esta problemática. Esto va a marcar un antes y un después respecto a la sistematización de los casos que la Policía Nacional maneja con relación a personas desaparecidas. 2 de cada 3 son mujeres, por cierto. 2 de cada 3 son mujeres. También tenemos la misma proporción en relación a niños, niñas y adolescentes. Es decir, estamos definiendo
que obviamente la población más vulnerable son pues niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y sobre ello vamos a centrar también nuestro mayor esfuerzo activando uno de los componentes que tiene este sistema, que son las alertas de emergencia. Para ello nos hemos reunido con los diferentes medios de comunicación, tanto televisivos como escritos y radiales, a fin de no solo pedirles su colaboración, la que hemos obtenido y lo cual reconocemos y agradecemos, sino también para poder utilizar sus plataformas para la difusión de estas alertas de emergencia que van a poder visualizar el rostro de las personas desaparecidas, de los niños, niñas, adolescentes o mujeres, así también como algunas referencias básicas. Otro de los componentes, bueno, el sistema tiene 4 componentes. Ya lo dije, el primero, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Este registro, la primera norma que dispuso su creación se dio hace 17 años. Y ha ido variando de una u otra modificación normativa, pero este año, el día de ayer, en forma específica, hemos cumplido, después de 17 años, con plasmar la creación de este registro. El segundo componente es el portal web de personas desaparecidas, donde va a estar actualizado también todo el registro de personas desaparecidas en línea, tanto las personas desaparecidas como también las que aparecen, porque allí había un desfase, porque muchas de las personas que inicialmente se denunciaban como desaparecidas aparecían y no eran descargadas, y quedaban registradas dentro como del desaparecidas. registro, quedaban como desaparecidos. En este caso, en línea va a aparecer tanto el registro de desaparecidos como también aquellas que luego de una ubicación se les descargue como aparecidas. El tercer componente es la activación de las alertas de emergencia. Esto utilizando un poco la similaridad de la alerta Amber que se da en Estados Unidos, pero que tiene que ver únicamente con casos de secuestros. En nuestro caso es desaparición de personas en general. Y no necesariamente se enfoca en un solo delito, también la desaparición de personas está vinculado con trata de personas, con explotación laboral infantil y con el propio secuestro, entre otros, ¿no? Y el cuarto componente es la línea gratuita dedicada 114, a la cual se va a poder llamar para poder informar de cualquier hecho, cualquier situación que coadyuve a la ubicación de una persona. Esto está relacionado con el tema de las alertas, ¿no? Esto último, ¿no? Entonces, alertar, en realidad, la cifra que tenemos es 140.000 policías van a poder acceder a estas alertas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo va a funcionar? Vamos a ir ampliando la capacidad del aplicativo 24/7 que van a poder utilizar excluyentemente los miembros del cuerpo policial y mediante el cual este aplicativo, este app, va a permitir tener un módulo en el cual van a poder visualizar o al cual le va a poder llegar las alertas de búsqueda de tal manera que si existe un operativo de control de identidad, un operativo rutinario que se realice en cualquier zona del país, puedan confrontar la sospecha de que una persona está siendo de repente secuestrada o que está fuera de su lugar, con el registro que puedan tener en ese aplicativo que, de acuerdo a la conversación que hemos sostenido con las operadoras telefónicas, va a ser totalmente gratuito para el personal policial. Una de las consecuencias, por supuesto, de la situación que estamos viviendo de la pandemia, claro, al principio lo que hubo fue prácticamente la desaparición de la delincuencia, que fue, ¿no? Como digo, una consecuencia bienvenida, ¿no? Un efecto colateral inesperado de la pandemia, pero ahora, evidentemente, pues el crimen organizado está trabajando, entre comillas, de nuevo. Cuando usted se refiere a un shock contra el crimen organizado, ¿de qué cosa estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un shock no solo contra el crimen organizado, sino contra la delincuencia común. Esta expresión en alguna medida simboliza la iniciativa de retomar las operaciones de manera muy intensa en contra de toda la amenaza delictiva. Hemos estado junto con el comando institucional a partir del inicio de mi gestión convocando a todos los generales que son jefes de macrorregión, jefes de direcciones especializadas y yendo a las unidades más emblemáticas a fin de precisar y demandar
el redoblamiento de los esfuerzos operativos frente a la amenaza delictiva. Y creo que en los últimos días esto se está evidenciando en una mayor carga operativa que se da con desarticulación de extorsionadores, captura de elementos que están vinculados al segmento que afecta más a la población, que es el robo menor. Para eso hemos fortalecido el Escuadrón Verde de la región policial Lima, que viene trabajando intensamente con Terna, con su escuadrón uniformado, desarticulando bandas de microcomercializadores y aquellos cogoteros, carteristas, bujieros que se abocan a este gran segmento que es también el que causa más impacto en la población. Y esto, de alguna manera, pues está relacionado también con las condiciones económicas. ¿Qué actividades delictivas han recrudecido ya ahora que se están viendo luego de que la economía, digamos, o las actividades se han ido reabriendo? Bueno, la carga siempre principal es el delito patrimonial, ¿no? Y como digo, el segmento al que más se afecta es a la ama de casa que está en un paradero, a la que va a un mercado, a la que está transitando un vehículo de transporte público. También se ha incrementado en cierto nivel los delitos que se cometen por internet, a través de eso estafas, lo estábamos advirtiendo fraudes, hoy ahora con operaciones diferentes fraudulentas, modalidades. ¿no? Obviamente, en este espacio de tiempo hemos ingresado mucho a la interacción a través de las redes sociales, de la vía en general, del internet, y esto también ha hecho que haya una migración delictiva hacia este medio. Lógico. Que estamos combatiendo a través de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología, la Divindad de la DIRINCRI, y sus sedes desconcentradas a nivel nacional. Siempre recordarle a la población que no den nada por correo electrónico ni por web, ¿no? Cuando le piden a uno claves de tarjetas. Hay que tener mucho cuidado con los datos, con los mensajes que llegan, verificar en todo caso con sus sectoristas o con los bancos a los cuales están adscritos, puesto que no hay que dar datos personales que puedan ser posteriormente utilizados para efectuar algún retiro u otro tipo de fraude. Siempre hay una preocupación por los efectivos policiales que están pues en primera fila, han estado en primera fila literalmente, han pagado muchos con su vida lamentablemente, ¿no? El servicio a la población, y ahora se ha anunciado estos 89 millones de soles para el segundo bono a los policías. ¿Cómo se va a distribuir esto? Bueno, en principio, y aprovechando tu expresión, mi reconocimiento a todos los integrantes del cuerpo policial que en esta etapa pandémica han tenido que desdoblarse para cumplir labores de fiscalización, de cumplimiento de las medidas sanitarias y en paralelo combatir y reprimir a la delincuencia. Esto con un costo que ha tenido también dentro de nuestra institución policial como consecuencia de la pandemia de aproximadamente 500 efectivos. Esto por encontrarse obviamente en la primera línea de respuesta que los eleva un poco a la condición de un sacrificado servidor y con una vocación de servicio a la sociedad que está evidenciada. Por otro lado, el tema del bono, del segundo bono, ha sido una disposición del gobierno precisamente como un estímulo a esa primera línea de respuesta en la que se ha encontrado y que ha sido abonado a aproximadamente 123.000 policías que se encuentran en actividad. Para terminar, sabemos que los policías van a ser voluntarios de la vacuna de Sinopharm, de la vacuna china. ¿Cuántos van a ser? ¿Qué sabemos de este procedimiento? No tengo una información todavía muy precisa sobre este voluntariado. Sin embargo, siempre la Policía Nacional ha estado a disposición y ha sido uno de los elementos institucionales que más ha participado con su vocación de servicio y con su predisposición también de colaborar. ¿El hospital de la policía está ahora correctamente equipado? ¿Está todo, digamos, bajo control luego pues, de algunos problemas que hubo previamente? Venimos fortaleciendo el sistema de salud policial. Hemos, merced a un convenio con Interban, recibido la donación de 2 plantas de oxígeno. Se ha renovado todo el sistema de abastecimiento de oxígeno en el Hospital Central Luis N. Sáenz y estamos en la etapa de culminación de la ampliación de este hospital que esperamos entregarlo para la puesta en funcionamiento
a partir del 4 o 5 de diciembre, antes de nuestro día institucional. Muy bien. César Gentile, ministro del Interior, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ustedes también por seguirnos. Vamos a regresar con un tema... ¿Dónde estoy? Acá estoy. Con un tema súper interesante, porque el domingo son las elecciones en Bolivia. Vamos a conversar con un especialista del hermano país, no solamente para ver cuáles son las características de un proceso electoral en estas circunstancias, sino porque las encuestas están que queman. Regresamos. Comunicado del Ministerio Público en alusión al caso del presidente Martín Vizcarra. Recordemos que la Fiscalía del Equipo Especial Lavajato había pedido ampliar sus competencias para poder investigar al presidente, particularmente el despacho del fiscal Germán Juárez, quien ha recabado este testimonio de este aspirante a colaborador eficaz de la empresa Obrainsa. Pero lo que está respondiendo la Fiscalía de la Nación a este pedido es que los hechos datan de cuando el presidente era gobernador regional de Moquegua. Él, por ello, no tendría la prerrogativa del antejuicio político, que es, digamos, en el caso del delito de función le correspondería a la propia Fiscalía de la Nación investigar, y como no entra dentro de este periodo, pues le compete a una fiscalía provincial, al sistema anticorrupción de funcionarios. Entonces, esa es la respuesta de la Fiscalía de la Nación. No se le amplían las facultades, en este caso al equipo Lavajato. Veremos entonces en qué queda y cómo se derivaría este caso, porque recordemos que ya estaba pues el fiscal Juárez investigando esta parte. Seguramente el señor continuará con el caso Obrainsa, que es el caso Club de la Construcción, y esta información se traspasará a otra fiscalía, lo iremos confirmando. Les comentaba de Bolivia. Bolivia ha cerrado hoy su campaña electoral, o ayer me parece que cerró la campaña electoral, el domingo son las elecciones, pero es una situación muy particular. Vamos a darle la bienvenida a la politóloga y académica boliviana María Teresa Segada. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, María Teresa? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Le agradezco mucho por el contacto. ¿Está usted en La Paz? No, yo estoy en la ciudad de Cochabamba. En Cochabamba, muy bien. A ver, la situación, María Teresa, por supuesto que nos interesa no solamente por la condición de país hermano de Bolivia, sino porque más allá incluso de la pandemia, que por supuesto le queremos preguntar del tema con respecto a la jornada electoral, son las encuestas. Bolivia tiene este sistema muy particular que gana 50% más uno, ¿no? El candidato en primera vuelta, pero también puede ganar si es que tiene por lo menos 40 puntos, pero 10 de ventaja. Entonces, el candidato del MAS tiene, me parece que 42% en las encuestas, y el señor Mesa, que sería pues el candidato de centroderecha, tiene 33%. O sea, están a un poquitito de efectivamente de que llegaría a esos 10 puntos de diferencia. ¿Cabe esa posibilidad? Cuéntenos, por favor. Exactamente. El problema en Bolivia es que la elección que vamos a celebrar en 2 días apenas es una repetición de una elección que fue realizada en octubre y fue anulada. Entonces estamos viviendo una tensión muy fuerte en el país, porque además los mismos candidatos que estaban de primeros en la anterior elección hace un año, hoy están compitiendo por el primer y segundo lugar. O sea, me refiero al partido Movimiento al Socialismo y a Comunidad Ciudadana. Obviamente Evo Morales ya no es candidato, pero en su lugar está su exministro de Economía, Luis Arce Catacora. Obviamente la sombra del expresidente Morales está detrás de esta candidatura. Y en segundo lugar está Carlos Mesa, el mismo candidato que compitió con Evo Morales hace un año. Y recordemos que esta elección fue anulada justamente porque hubieron irregularidades en este corto porcentaje que distanciaba al primero del segundo. Ahora estamos tratando de que no se repita esta situación, porque como ustedes deben conocer, después de la elección del año pasado, ante las irregularidades graves como las calificó la Organización de Estados Americanos el año pasado, hubo una revuelta social que duró 21 días en Bolivia, muy compleja, con enfrentamientos entre ciudadanos, con decesos, con heridos, que no quisiéramos que se repita en este momento. La diferencia sustancial entre aquella elección y esta es que contamos hoy con un órgano electoral imparcial,
ha sido elegido en el marco de la Asamblea Legislativa con el acuerdo político entre las dos fuerzas principales y que está garantizando las condiciones mínimas de seguridad y de transparencia para que esta elección nos permita a los bolivianos resolver esta tensión que se ha alargado durante un año de polarización política y de conflictos sociales. Así es, muy preocupante. Ahora, por el lado de el centro y la derecha, y más a la derecha, ¿no? Mesa está demandando, porque hay dos candidatos que se retiraron, incluso la actual presidenta, ¿no? Interina, que se retiraron precisamente para poder concentrar los votos en Mesa. Pero hay un candidato, entiendo yo, que concentra 15, 16% y es, digamos, como repito, que está más a la derecha, Camacho, ¿no? Camacho se llama, creo, el señor, y eso complica evidentemente las posibilidades de Mesa. ¿Qué posibilidades hay que en estos días se dé una migración que haga que Mesa crezca pues de ese tercio que le dan las encuestas? Hay varios elementos que están poniendo la elección en una situación de incertidumbre. La primera es que en las encuestas hay una distancia de entre 6-7% entre el candidato del MAS y el candidato de Comunidad Ciudadana. Pero en las mismas encuestas hay alrededor de un 20% todavía de indecisos, que no sabemos cómo se va a comportar ese electorado. Y el otro problema es que en este momento en Bolivia no se están jugando tanto los programas políticos o la elección por personalidades. Lo que está en juego es una polarización del movimiento al socialismo que está intentando retornar al poder versus los sectores opositores al MAS que evidentemente están fragmentados. Nosotros teníamos 8 candidatos en carrera, 3 ya han desistido, la expresidenta Áñez, el señor Tuto Quiroga y la señora Bayá, son 3. Entonces tenemos 5 partidos en este momento en carrera, de los cuales evidentemente el primero y el segundo están punteando y el tercero, Luis Fernando Camacho, es un líder de la región de Santa Cruz que fue protagonista importante durante los conflictos del año pasado, postelectorales, y su liderazgo empezó a crecer en estos meses. El problema es que Camacho es un líder con mucha fuerza en una región de Cochabamba, pero que está prácticamente ausente en el resto del territorio nacional. Sin embargo, en esta región que es Santa Cruz tiene mucha votación y evidentemente le está restando al candidato de oposición Carlos Mesa, le resta posibilidades, digamos, de tener un margen importante entre su votación y la de Luis Arce Catacora. Evidentemente, Carlos Mesa no le ha pedido que desista de su candidatura, pero está pidiendo a los bolivianos que con el voto puedan concentrar la votación para garantizar desde el discurso de Mesa que el movimiento al socialismo no retorne al poder. Entonces estamos en esa situación muy incierta en este momento. El candidato Camacho ha afirmado que no va a dejar su candidatura atrás, por lo tanto, en cifras estamos más o menos así. El movimiento al socialismo tiene alrededor del 32%, el candidato Mesa tiene alrededor del 26% y Camacho tiene un 10 a 12%. Entonces hay una distancia importante entre el segundo y el tercero, pero ese porcentaje de Camacho puede hacer la diferencia a la hora de leer los resultados. ¿Arce puede crecer todavía más? Porque claro, con esta polarización me imagino que también de alguna manera su plataforma reivindicativa del MAS, de por supuesto aspectos del gobierno de Morales, habiendo sido él ministro de Economía y demás, ¿él puede crecer todavía? Es posible que este porcentaje de indecisos, y también hay que considerar el voto en el exterior, ¿no? Que no está contabilizado en las encuestas, que podrían afectar en el tablero electoral. Pero lo que se ha visto desde la elección anterior hasta este momento es que el voto por el movimiento al socialismo ha rondado alrededor del 30-33%, un voto duro por el movimiento al socialismo. Entonces es probable que ese sea su techo. Sin embargo, es bastante difícil poder afirmar qué es lo que va a suceder en este momento. Ahora, pero estos pronósticos, evidentemente, como usted dice, reservados todavía, pero apuntarían a una segunda vuelta. ¿Cuánto tiempo después sería esa segunda vuelta, siendo el caso entre estos dos candidatos? La segunda vuelta estaría prevista si sucede para el 29 de noviembre, ¿no? Pero bueno, no sabemos todavía, porque si el MAS ganaría en primera vuelta, obviamente esta posibilidad desaparece. Más probable es que vayamos a una segunda vuelta, dadas las tendencias electorales en este momento. Ahora, el tema de la pandemia, ¿cómo ha afectado
el proceso electoral y ya, por supuesto, la propia jornada del domingo? ¿Se espera una votación importante? ¿La gente de repente se va a disuadir de salir a votar? ¿Cómo es esa situación? ¿Qué tan preparado está el sistema electoral para cumplir pues, con todas las condiciones de distanciamiento y demás? Mire, la situación de conflictividad social y de polarización política es muy crítica en Bolivia. No había ya condiciones para alargar el gobierno transitorio, por lo tanto, la definición de la fecha, incluso en una situación de pandemia, ha sido determinante para el país y muy adecuada. Ahora, el organismo electoral está garantizando ciertos protocolos de seguridad, por ejemplo, la ampliación de la jornada electoral, la votación cuidando números de carnet de identidad por la mañana y otros números por la tarde para evitar las aglomeraciones. Y bueno, los protocolos mínimos de seguridad para las mesas. En las encuestas, alrededor del 85% de la población ha expresado su voluntad de ir a votar y deseamos que sea así porque necesitamos que esta elección sea legítima. El riesgo más grande en este momento es que después de la noche del 18 de octubre, alguna de las fuerzas políticas no acate los resultados de la votación. Ese sería el escenario más riesgoso que en este momento podemos percibir y volvamos a una situación de conflictividad social y de convulsión postelectoral. Esperemos que no sea así, pero alarman ciertamente algunas declaraciones de algunos candidatos o líderes que están ya previendo la posibilidad de que hubiera un fraude. Como le digo, el órgano electoral está garantizando condiciones en esta elección, pero evidentemente el perdedor o el que se sienta perdedor puede acudir a unas medidas de esta naturaleza. Muy bien, esperamos, ¿no?, que por el bien de la democracia en la región y particularmente de un país hermano como Bolivia, todo se dé pues en condiciones aceptables y que la democracia salga bien librada de una situación tan difícil como esta. Gracias, María Teresa Segada, politóloga académica boliviana, por atendernos. Muy interesantes perspectivas. Estaremos muy pendientes de lo que pase entonces este fin de semana en Bolivia. Vamos a regresar después de la pausa. Pero vamos a hablar de la negociación colectiva, ¿no? Porque, bueno, el Congreso propone eliminar los límites en las negociaciones colectivas. Hay especialistas que están alertando del impacto que esto podría tener para el fisco y vamos a conversar con Ricardo Herrera, abogado laboralista, sobre esta importante materia. No se muevan. Una comisión del Congreso ha propuesto o ha aprobado la eliminación, ¿no?, de los límites en las negociaciones colectivas entre el Estado y los trabajadores. Esto podría traer importantes y graves consecuencias. Vamos a conversar con Ricardo Herrera, abogado laboralista. Ya no solamente el Ejecutivo, doctor Herrera, gracias por estar con nosotros, se ha pronunciado, sino incluso Servir también ha señalado y ha recordado que el Tribunal Constitucional le puso límites presupuestales a las negociaciones colectivas. Es decir, esto tiene que tener evidentemente un techo. Su opinión al respecto, por favor. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, el Tribunal Constitucional hace algunos años, en una sentencia de acción de inconstitucionalidad contra la ley Servir, declaró parcialmente inconstitucional esta ley en algunos aspectos vinculados a la negociación colectiva, pero reconoció que la negociación colectiva en el Estado es sumamente particular. ¿Por qué? Porque debe ser, dice el tribunal de manera textual, respetuosa con el equilibrio presupuestal. ¿Qué cosa es el equilibrio presupuestal? Tenemos que remitirnos al artículo 77 de la Constitución, que tiene 3 oraciones muy claras al respecto. En primer lugar, dice que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto público. El presupuesto asigna equitativamente a recursos públicos y su programación y ejecución responde a criterios de eficiencia en función de las necesidades básicas y de descentralización. Entonces, lo que tenemos es un Estado que es un gran empleador que debe asignar recursos públicos para mejorar los ingresos de sus trabajadores, teniendo en cuenta el equilibrio presupuestal. Es decir, que no se puede exceder en cuanto a lo que es razonablemente realizable en materia de incrementos de remuneraciones o de beneficios laborales para sus trabajadores, a diferencia de un empleador privado,
que puede acordar con sus trabajadores a través del sindicato o de una delegación de trabajadores en una negociación colectiva los incrementos que buenamente quiera. Y definitivamente, si no se llega a un acuerdo en trato directo ni conciliación, sea el Estado o sea el sector privado, cabe la posibilidad excepcional de un arbitraje que en el caso del Estado también tiene que regirse por las pautas del equilibrio presupuestal. Ahora, porque la otra advertencia es que efectivamente una eventual ley como esta dispararía los arbitrajes. ¿Es cierta ese riesgo? Bueno, lamentablemente la historia de los arbitrajes en el Perú, que aparece en el año 93 con la entrada en vigencia de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y empezó con las empresas del Estado, sujetas al régimen de la actividad privada, y después se extendió a otras entidades públicas, ha sido una historia lamentable en términos de irresponsabilidad frente al fisco y sobre todo sin observar el equilibrio presupuestal, ¿no? Hay ejemplos de entidades públicas que han sufrido laudos que han otorgado incrementos salariales o bonos por cierre de pliego, que son bonificaciones anuales que se dan por negociación colectiva, largamente superiores a la inflación, largamente superiores a la capacidad presupuestal de la entidad pública y sobre todo estableciendo algunas pautas como el derecho hereditario al puesto de trabajo, es decir, el trabajador sale de la empresa o entidad pública y su hijo hereda el puesto de trabajo, vulnerando inclusive principios como el de la meritocracia y el acceso a la función pública únicamente a través de un concurso público de méritos. Bueno, bastante grave. Ahora, ya pasando a otro tema, en los últimos días INEI ha señalado que hay más de 700.000 limeños desempleados. El efecto, ¿no?, de la pandemia era de esperarse. La pérdida de empleos formales ha sido bastante pronunciada y evidentemente la informalidad pues está absorbiendo buena parte pues de esta población. ¿Cuál es la tendencia que se puede esperar en los próximos meses con respecto a el empleo y su recuperación, o realmente estamos entrando a una nueva fase crítica por este lado? Bueno, yo creo que, como dicen muchos, la ley no genera empleo sino la economía, pero la ley puede ayudar a la generación de empleo. Yo creo que la reactivación económica va a ser lenta, unos sectores se recuperarán más rápido que otros, hay algunos que todavía no están en reinicio de actividades como todos los vinculados al sector turismo, hoteles, agencias de viaje, agencias de turismo, restaurantes turísticos. Lamentablemente eso se va a reactivar muy lentamente, al igual que los bares, discotecas, centros de entretenimiento, teatros, cines. Entonces, yo creo que lo que debe evaluar el Poder Ejecutivo, y me parece que lo está haciendo ya, es pensar en 3 tipos de medidas para ayudar a la reactivación del empleo. ¿Cuáles serían estas? La primera de ellas es el subsidio directo a las empresas, que es lo que ha anunciado el Ministro de Trabajo con buen tino, de cara a otorgar un subsidio por un tiempo determinado para aquellas empresas que contraten trabajadores en planilla, que es lo que más se ha perdido, el empleo formal, ¿no? La segunda medida puede ser una medida de incentivo tributario a la contratación de minorías laborales, como por ejemplo los jóvenes, que son los que más han sufrido el impacto del desempleo. Ya de por sí, el proyecto de ley de empleo juvenil que presentó el Poder Ejecutivo el año 2017 al Congreso, que lamentablemente no se discutió, contemplaba la posibilidad de que el aporte de salud, que es el 9% del sueldo del trabajador, sea asumido por el Estado durante un año o año y medio, dependiendo de la duración del contrato de trabajo del trabajador joven contratado. Y la tercera clase de medidas que se pueden implementar, ya lo están haciendo España, Italia, Francia, Argentina, Brasil, es facilitar o flexibilizar la contratación temporal por un año o 2 para que cualquier tipo de labor, inclusive labor permanente, pueda ser contratada a plazo fijo. Porque claro, las empresas que puedan animarse a contratar a formalmente al trabajador, en planilla me refiero, pueden estar disuadidas por el hecho de la estabilidad laboral absoluta que tenemos en el país, ¿no? Y eso evidentemente puede erradicarse como temor si es que las empresas tienen un marco normativo excepcional por la emergencia de un año o 2 para contratar a plazo fijo. Eso va a darle más seguridad al empleador. Interesante. Ya tenemos claro, usted por supuesto está desde el lado como especialista laboralista, pero ya se va aclarando el panorama sobre cuántas empresas no van a poder, digamos, sobrevivir esta situación, porque claro,
hemos tenido iniciativas como la de Reactiva, que ha dotado pues de liquidez a miles de empresas en realidad, ¿no? Y que les ha ayudado pues a sortear este temporal. Pero lo que se está señalando mucho es que todavía no se conoce el impacto verdadero de la pandemia y que todavía un sinceramiento se va a ver en los próximos meses. Sí, bueno, en el Perú hay más o menos 3 millones de empresas, incluyendo las pymes, formales e informales. Se calcula que cerca de 800.000 empresas, básicamente pymes, y en particular microempresas, ya no existen. Y una microempresa puede ser inclusive un negocio unipersonal, porque tenemos en el Perú lamentablemente un muy bajo índice de productividad, ¿no? Claro. Las empresas no son productivas porque tienen economía de subsistencia. Entonces, al menor impacto económico, evidentemente quiebran. Sin embargo, creo que un indicador del mercado formal laboral va a ser qué pase cuando acabe la emergencia sanitaria y terminen las suspensiones perfectas de labores. Hay cerca de 31.000 empresas que han ido a suspensión perfecta de labores por cerca de 300.000 trabajadores. Y la pregunta importantísima va a ser en enero, cuando acaben las suspensiones perfectas de labores, si es que esto ha sido una medida suficiente para que las empresas reanuden actividades con todos los trabajadores que estuvieron suspendidos o se van a ver forzadas a ir a reducciones de personal, a ceses colectivos. Y para eso va a ser muy importante el nivel de recuperación de la economía para ese momento. Vamos a ver qué pasa entonces. Muy bien. Para terminar, usted por supuesto que es abogado laboralista, ¿se viene una tendencia incremental sobre juicios laborales? Sin duda, porque para comenzar, por ejemplo, muchos trabajadores que están en suspensión perfecta de labores han interpretado equívocamente que han sido despedidos. Algunas empresas han reducido sueldos unilateralmente, desde el punto de vista legal incorrectamente, y eso también va a generar conflictividad laboral, ¿no? Sin duda hay un embalse de nuevas demandas judiciales que están en el Poder Judicial siendo tramitadas, y lo que creo que va a ocurrir es que si en el Perú normalmente hay 250.000 demandas al año en el Poder Judicial a nivel nacional, laborales, seguramente tendremos 300 a 350.000 en lo que sea el 2021. Fácilmente. Ricardo Herrera, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara con esta interesante información. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. No se vayan. Está desarrollando el pleno agrario, ¿no?, en el Parlamento, que se va a suspender y se va a reiniciar el lunes. Y hay un grupo de bancadas que han reunido las firmas para bloquear, ¿no?, o continuar la moratoria del ingreso de transgénicos al Perú hasta el año 2035. Esto se está avanzando en el Parlamento y, como les digo, pues seguramente el lunes habrá noticias al respecto y probablemente pues otras leyes aprobadas que habrá que echarles un ojo. Yo me despido con este Cara a Cara. Les agradezco por supuesto habernos acompañado durante la semana. Sigan en la programación de TV Perú, sigan con Cuerpo Médico, que tengan un excelente fin de semana. No se olviden de no bajar la guardia y nos vemos el lunes. Adiós.